Bienvenidos nuevamente. Me encuentro en el Centro de Simulación de la Universidad de Boyacá y con el propósito de seguir siendo los mejores, continuaremos con nuestro proceso formativo en la toma de muestras microbiológicas. El propósito es aprender a tomar cada una de estas muestras con el objetivo de identificar cuál es el agente causal de las enfermedades infecciosas. Traigo el siguiente caso clínico. El señor Buendía lleva más de 2 semanas con tos y flemas. El galeno le recetó un jarabe de eucalipto y le ordenó un estudio de flemas. A continuación viene la pregunta: ¿cuál es el nombre correcto del examen solicitado a este paciente? Pueden elegir entre A. Coloraciones, B. Una baciloscopia, C. Un coprocultivo, D. El examen debería ser un hemocultivo, o por el contrario, ninguna de las anteriores. Espero las respuestas. ¿Estuvo complicado el ejercicio? Pues efectivamente es la baciloscopia el nombre del examen que se le debe solicitar a este paciente. La baciloscopia, también conocida como coloración de Ziehl-Neelsen, es un examen que le permite a los bacteriólogos identificar el agente causal de enfermedades que pueden estar aquejando el tracto respiratorio inferior. A continuación les enseñaré la forma correcta de obtener una muestra de esputo o también conocido de flemas, teniendo en cuenta las condiciones clínicas de los pacientes. ¿De pronto alguna vez has escuchado la palabra gargajo o flema? Pues esto es lo que conocemos como esputo. La baciloscopia consiste en obtener una muestra de esputo. ¿Por qué toco estas palabras? Porque resulta que cuando damos las indicaciones a nuestros pacientes no somos lo suficientemente claros para indicarles qué tipo de muestra es la que necesitamos. Y en la mayoría de veces los pacientes recogen saliva, siendo este un criterio de rechazo en el laboratorio. Entonces, las indicaciones que debemos darle a nuestro paciente para que recoja una muestra de esputo para poder hacer el examen de la baciloscopia, o también conocido como coloración de Ziehl-Neelsen, consiste en indicarle al paciente lo siguiente. Primero, la muestra debe ser recogida antes de cepillarse los dientes. Inmediatamente se levanta, el paciente se encuentra expectorando mayor cantidad de flemas en este periodo del día. Por lo tanto, es importante recomendarle que antes de consumir alimentos, se retire a un espacio que sea ventilado, preferiblemente un baño donde se encuentre aislado de los demás familiares y pueda recoger la expectoración o también llamado flema o también gargajo. ¿Listo? Recomendación importante, no se deben recoger salivas. Si la flema llega contaminada con alimentos, también se considerará un criterio de rechazo. Por eso es importante que la muestra sea recogida en el primer momento del día luego de levantarse. Si por el contrario hay pacientes que tienen alguna limitación o se encuentran hospitalizados y no tienen facilidad de expectorar, nos apoyamos con el personal de terapia respiratoria para que ellos, a través de sus maniobras, nos puedan ayudar aspirando la muestra y de esta forma obtenerla para llevarla al laboratorio al procesamiento respectivo. Con el simulador que nos encontramos,
podemos hacer el ejercicio de representar la toma del examen de esputo. Es importante entregarle al paciente recipientes plásticos, pueden ser los mismos recolectores de orina, en donde debe recoger la muestra de la flema y ser entregada al laboratorio. Como ya lo he recomendado anteriormente, es importante que los recipientes se encuentren previamente marcados para evitar confusiones. Recuerden la importancia de la vaciloscopia. Como ya lo pudimos observar, es primordial que demos unas buenas indicaciones a nuestros pacientes para que puedan obtener una muestra apropiada. De lo contrario, si la muestra no cumple con las características deseadas, este se considerará un criterio de rechazo de la muestra en el laboratorio, lo que implicará un retraso en el diagnóstico para tratar estas enfermedades. Recuerden el papel que cumplimos como profesionales del área de la salud. ¿Cómo te has sentido hasta el momento? Y esto apenas está empezando. Aquí va el segundo caso. El hijo de mi vecina lleva 2 días con diarrea y no tiene apetito. Además empezó a presentar fiebre. En el puesto de salud le dijeron que había un examen de laboratorio que le ayuda al doctor a saber si tiene una bacteria en el estómago, pero que la bacterióloga está incapacitada y por lo tanto no hay servicio en el laboratorio. Mi vecina va a pagar en un laboratorio particular el examen, pero no sabe cómo se llama. A continuación, una pregunta para resolverlo. ¿Cuál es el nombre del examen que debe pagar para saber esto? Las opciones son 5. A, hemocultivo. B, puede ser un urocultivo. C, el coprocultivo. D, un cultivo general. Y E, un frotis de flujo vaginal. Espero sus respuestas. Muy bien, la respuesta es coprocultivo. El nombre del examen, que consiste en cultivar la materia fecal con el propósito de identificar bacterias, se conoce como coprocultivo. ¿Qué información nos brinda? Nos va a indicar si hay alguna bacteria patógena en el tracto gastrointestinal ocasionando una patología. A este tipo de muestra no se le realiza coloración de Gram, porque es usual que encontremos en materia fecal microorganismos como las bacterias. Por lo tanto, el examen que nos brinda la información pertinente es el coprocultivo, porque justamente en el laboratorio contamos con herramientas suficientes que nos ayudan a identificar si realmente el agente patógeno o el agente aislado es el causante de la enfermedad, porque las herramientas utilizadas discriminan entre lo que podríamos llamar bueno y lo que podríamos llamar malo. El cultivo de la materia fecal también dependerá de muchos factores. Recordemos que la consistencia de la materia fecal puede variar. Podemos encontrarnos con heces líquidas o semiduras o duras o blandas. Esto influirá mucho en la forma como se va a recoger la muestra. Si tenemos una materia fecal de consistencia blanda o dura, sería recomendable o es recomendable recogerla en los recipientes apropiados para este fin. Muchas veces el inconveniente es cuando tenemos a pacientes generalmente pediátricos
que tienen diarrea, que son heces acuosas donde muchas veces se va a tomar o se va a tornar difícil recoger la muestra. Entonces, el personal de enfermería generalmente recomienda aconsejar a los padres de los niños, si se trata de un paciente pediátrico, utilizar el mismo pañal para hacer la recolección de esta muestra. Si nos vemos frente a la dificultad de que nuestro paciente tiene diarrea, es decir, que sus heces son líquidas o acuosas, en este aspecto sí es importante tener en cuenta la cantidad, porque el laboratorio establece unos criterios que van a permitir aceptar o rechazar la muestra. No se olviden, esto apenas está empezando. Continuamos con una nueva actividad. Continuamos con un caso que no está muy alejado de nuestra realidad cotidiana. Agustín tiene 8 meses, llora de forma muy angustiosa y se toca la cabeza. Hace 10 días empezó con síntomas de resfriado, tiene congestión nasal, además de fiebre. Vive a 2 horas de Bogotá, pero no puede ser remitido al pediatra porque hay derrumbes en la carretera por el invierno. Póngase en el contexto de que usted ya está ejerciendo como médico rural o como algún profesional del área de la salud que se encuentra trabajando en áreas apartadas de las capitales. ¿Usted qué examen microbiológico le solicitaría para ayudar a orientar el diagnóstico? ¿Un perfil lipídico? ¿Un cuadro hemático o también conocido como hemograma? ¿Una coloración de Gram? ¿Un examen en fresco? ¿O por el contrario, cultivaría la materia fecal? Espero las respuestas. Efectivamente, el perfil lipídico no cumple con los criterios de tratarse de un examen microbiológico. Un examen en fresco podría brindarnos alguna información. El cultivo de materia fecal definitivamente quedaría descartado y la coloración de Gram sería el examen elegido teniendo en cuenta las condiciones que está viviendo el paciente, además de las dificultades en cuanto a herramientas diagnósticas que el médico rural va a encontrar en el puesto de salud. La coloración de Gram es un examen útil diagnóstico porque es un examen cuyo resultado se obtiene de forma casi que inmediata. Lo importante a tener en cuenta es la forma como debe tomarse y para esto voy a indicarles cómo debe hacerse. ¿Cuáles son los materiales que se requieren para una coloración de Gram? Láminas portaobjetos y aplicadores de algodón. Es fácil, no es más. Entonces, refiriéndonos a nuestro caso tratado, lo que vamos a hacer es tomar una coloración de Gram a la secreción que puede estar saliendo por el oído de nuestro paciente. Entonces, cuando el médico lo revisa, nota que hay cierta secreción en el conducto auditivo externo y lo que se hace es que se gira suavemente el copito de algodón tomando parte de la secreción. A continuación, lo que se hace es que se sirve la muestra, por llamarlo así, de forma haciendo un caracol en la lámina sin pasar doble vez o 2 veces por el mismo lugar. Esto es tan sencillo que es útil para tomar muestras de secreciones a lo largo de todo el cuerpo. Si por el contrario fuese el caso una secreción conjuntival, también lo que hacemos es que de la parte del orificio exterior tomamos hacia adentro la muestra de nuestro paciente y también
lo vamos a colocar sobre la lámina portaobjetos. Esta lámina se debe dejar secar, pero algo importante a tener en cuenta es que la forma como debe marcarse influirá muchísimo en la identificación del paciente. Por lo tanto, deben tener en cuenta los criterios establecidos por cada laboratorio para que ellos les indiquen cómo se deben marcar estas muestras. El material que se utiliza, entonces, a continuación debe descartarse en un guardián o recipiente de paredes rígidas. Pero si por el contrario también se requiriera hacer un cultivo de esta secreción, podríamos enviar este mismo escobillón en un tubo seco para el laboratorio y hacer el respectivo cultivo. El resultado de la coloración de Gram, a más tardar podemos obtenerlo a los 30 minutos de haber sido tomado la muestra, y como conocemos la importancia de este examen, le va a permitir al médico identificar un tratamiento empírico que puede llegar a iniciarle al paciente mientras que tiene los resultados respectivos de un cultivo. Definitivamente, el examen microbiológico de mayor importancia es la coloración de Gram. Como ya lo pudimos ver en clases previas, identificamos cuál es el proceso para hacer esta coloración y qué beneficios le brinda al médico tratante, además de su importancia en cuanto a que nos permite clasificar las bacterias de acuerdo a la coloración que toman. Esto también le permitirá al médico prescribir previamente o de forma prematura un tratamiento antibiótico, mientras que nuestro paciente, tratado en este caso, tiene la oportunidad de ser visto por un pediatra. No olviden la importancia que tienen las coloraciones, no lo subestimemos. Realmente es un examen de fácil acceso, de fácil realización. Además, la entrega del resultado es verdaderamente rápida.